Que de repente está arrodillado, el curo por aquí, está el curo por allá, la mata se está moviendo. Y hay momentos que tú no tienes a nadie al lado. Y de repente está arrodillado y siente como que alguien viene. Hay tanto. Viene rápido por de ti. ¿Y sabes qué tú haces? Cuidado. Padre. Dios te bendiga. La paz del Señor Jesucristo esté contigo y los tuyos. Para nosotros es más que un honor, es más que un privilegio que siempre tú estés conectado con nosotros en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, de tu segmento Saliendo del Anonimato. Quien te habla es tu hermano y amigo Christopher Aria. En el día de hoy nos sentimos más que agradecidos, más que contentos, porque el Señor está de nuestro lado, el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Bendecimos a esa audiencia que día tras día está conectado con nosotros. Le deseamos un feliz resto de este día, que el Señor Todopoderoso le bendiga de una manera en especial. En el día de hoy estamos los conductores de la casa. Me encuentro con un hermano, un amigo, un profeta, alguien que realmente admiro y respeto bastante. Estoy hablando de mi hermano el profeta El Chino. Lo voy a estar dejando para que él se esté presentando a esa audiencia Saliendo del Anonimato. Amén, amén. Dios te bendiga, Cristo. Es un honor tenerte aquí en cabina como siempre y compartir la palabra. Bendigo la vida de todo aquel que está conectado en esta hora, verdad que será de mucha bendición. Bendigo tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende en Cristo. Así que siéntate a escuchar, hay un tema poderoso que sé que te va a gustar bastante y sé que vas a aprender. Así que comparte esto, dale like para que YouTube lo recomiende. Amén, amén, mi hermano. Yo sé que sí, que hay una palabra poderosa que Dios ha depositado en tu espíritu para compartirla con esa audiencia que está ahí conectada con nosotros. Así que no se despegue de su dispositivo, porque hay una palabra que te va a catapultar, hay una palabra que te va a bendecir, hay una palabra que Dios puso en el corazón de este hombre para poder predicarla en el día de hoy. Así que no te despegues, no te mueves. Vamos para aguas profundas, pero también vamos para las alturas en los próximos segundos. Sin más preámbulo, estar dejando a mi hermano para que él esté disertando la palabra del Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Cristo. De verdad que sí, sé que la presencia del Señor está aquí en esta hora. Hay gente que van a poder percibir lo que es la presencia del Señor. La palabra establece donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Dice que el Padre está en el lugar. Y estoy creyendo de que el Espíritu Santo hace rato que está aquí moviéndose y te va a comenzar a activar lo que es algo profético en su vida. Amén. Y hay un tema para hoy que se titula ¿Cómo percibir los espíritus en el mundo espiritual? Dios mío. Sé que es un tema poderoso. ¿Cómo percibir? ¿Qué tengo que hacer? Sí. Y usted sabe que el apóstol Pablo dice que nuestra lucha, nuestra guerra no son carnales sino espirituales. Y yo creo que estamos peleando con otro mundo invisible que quizá usted no está conociendo, no sabe cómo entrar o percibir, pero hay diferentes principios necesarios para usted poder entrar o percibir en ese mundo invisible. Yo quiero leer el primer libro de Corintios, primera carta de los Corintios, disculpe, capítulo 12, versículo 10. Busque su Biblia, tome apunte lo que se va a soltar ahora. Primera carta al libro de Corintios, capítulo 12, versículo 10. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento espiritual. ¿Cómo dice? Discernimiento espiritual. Sí. A otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Muy impresionante, Christopher, donde hemos leído, donde hicimos puntos de partida y el tema que hemos tomado para hoy. Cómo percibir los espíritus en el mundo espiritual. Tremendo. Póngalo debajo de los comentarios, anótelo en un cuaderno y diga cómo percibir los espíritus en el mundo espiritual. Mientras estaba ahí investigando, me di cuenta que el término percibir tiene que ver con ver, tiene que ver con notar, tiene que ver con darse cuenta, tiene que ver con advertir. Sí. Y yo creo que son unos puntos muy importantes que usted debe agarrar para poder conocer cómo se mueve el mundo espiritual, cómo se entra. Recuerde que el apóstol Pablo comienza a dividir lo que es un hombre espiritual y un hombre carnal. Hay diferentes reinos, del reino humano, del reino animal, pero también del reino de la tiniebla. Debe saber que usted pertenece al reino celestial, donde Dios siempre lo que ha querido para usted, que usted conozca
Dios nunca ha querido esconderle algo. No, Dios quiere que usted comience a conocer. Santo. Por eso el apóstol Pablo comienza siempre a enseñar a los creyentes de que activen los dones espirituales que tenemos dentro. Por eso los dones no reposan en la carne, reposan en tu espíritu. Repítelo. Escucha esto, los dones no reposan en tu carne, reposan en tu espíritu. Entonces, para tú activar, percibir que los dones espirituales, que son como 9 dones, puedan activarse, debe estar en el espíritu. Wow. Porque hay creyentes que los dones los tienen desactivados. Santo. Por eso no pueden percibir, no pueden notar, no pueden ver, no pueden captar. Escuche esto, porque no están activados. Pero cuando tú te activas, tú comienzas lo que es percibir lo que algo se aproxima. Algo rápido que usted tiene es la vista. Wow. La vista puede captar a distancia lo que viene. Por eso hay un animal mejor conocido como el águila, que mira a distancia a sus presas, lo que va a agarrar, lo que va a atrapar. ¿Por qué? Porque tiene ojo óptico, uno lente espiritual. Santo. Es un animal que ve a distancia lo que viene. Entonces usted tiene uno lente espiritual en usted, que usted tiene que activarlo para poderlos ver. Usted no lo va a ver con sus ojos físicos, sino con sus ojos espirituales. Hello. Por eso, ¿por qué te vengo a hablar de percibir? Porque estamos viendo muchos creyentes que no están percibiendo lo que viene. Wow. Hay gente, hermano, que no percibe los espíritus que lo están atacando. Santo. Hay gente que no percibe los dardos que le están mandando. Hay gente que no percibe la metresa que lo están persiguiendo. ¿Por qué? Porque tienen los ojos espirituales cerrados. Pero hoy Jehová te vino a hablar, a decir, despierta, activa los ojos espirituales. Christopher, ¿de qué tú me estás hablando aquí? Te estoy hablando de algo espiritual, no de tus ojos físicos, sino de tus ojos espirituales. Por eso hubo un profeta llamado Ella, de que la mujer de Jeroboam se disfrazó. Wow. Estaba físico, estaba ciego, pero espiritualmente estaba despierto, estaba Dale. activado. Le digo, hey, mujer de Jeroboam, entra porque te estoy esperando. En pocas palabras, cuando tú tienes percibimiento en el mundo espiritual, discernimiento, que es el don por excelencia. El discernimiento es algo que te va a ayudar a discernir lo bueno y lo malo. Wow. Lo que viene, lo que se aproxima. Sí. Es como un atalaya que está en la torre, que mira a distancia lo que viene, si viene paz o viene peligro. El atalaya está para anunciar, activar, tocar trompeta, por si acaso viene guerra para el pueblo. Él anunciar lo que viene. En pocas Sí. palabras, hay personas, hermano, que tienen discernimiento espiritual fino. Wow. Hello, fino, pero finísimo. Sí. Hello, que ellos perciben lo que viene. Hay unos sentidos espirituales que usted debe activar, que son los oídos. Dan conmigo, los oídos. Los oídos. Los oídos tienen algo en el mundo espiritual. Es que tú puedes captar, escuchar cosas, Dios mío, tanto que el mundo físico. Ahora bien, ¿cómo tú activas eso? Es orando. Wow. Escucha esto, porque hay gente que no escuchan. Wow. En pocas palabras dice que Elías agarró a Giesi y dice, mira Giesi, sube. Santo. O mandó que le digo, sube para arriba. Cuando él sube, dice que a lo último vio una pequeña nube, el tamaño de una mano. Pero abajo hace rato que Elías vio, escuchó. ¿Por qué? Porque él entendía que estaba conectado en la presencia. Y porque aquí donde leímos la palabra expresa, aquí hablando del apóstol Pablo, hablando de los dones espirituales. ¿Por qué el Pablo comenzó a hablar de los dones espirituales? Porque los dones espirituales son importantes para edificación de las iglesias. Amén. Dios mío, para desarrollar los dones espirituales debemos estar conectados en el espíritu. Entonces Pablo comienza a expresar hablando del don de lengua, el don de ciencia, Sí. el don de sabiduría, el don de interpretación de lengua, el don de profecía, el don de discernimiento espiritual. Todos esos dones Pablo comienza a enseñar, a expresar, Dios mío, ahí en Corinto. Pero algo me impresiona, que yo agarro aquí y abro un paréntesis, y es de discernimiento espiritual. Wow. Discernimiento espiritual. Sí, ¿por qué yo vengo a hablar de discernimiento espiritual? Porque está escaseando en este tiempo. Wow. Está escaseando el discernimiento espiritual. Así mismo, hay gente que tiene muchos dones, pero no tiene discernimiento espiritual. Dios amado. Hay gente que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Wow. Hay gente que no sabe discernir entre un ángel y un demonio. Santo. Ahí se fueron. Dale. Sí. Hay gente que no percibe. Dice que Satán se disfraza como ángel de luz para engañar aún los escogidos. Entonces, para tú saber que ese no es Satán o es Satán, debe tener discernimiento espiritual. Hello, tenemos que empezar los espíritus para saber si vienen de Dios o no vienen de Dios. Wow. Porque hay gente que los espíritus están hablando y ellos piensan que es Dios que le está hablando. Hello, Wow. ¿cuánta gente, hermano, vienen con profecía, con sueños, con visiones, diciendo Dios me habló cuando fue mentira? Sí. Hello, recuerda que en un momento dice que Micaía vio reuniones, ay santo, ¿cómo lo vio? Discerniendo, Dios mío, el mundo espiritual. Porque algo que te hace ver es que tú tengas discernimiento espiritual. Tremendo. Te hace percibir lo que viene.
viene. Dice que él vio unas reuniones de demonios y un espíritu salió de conmigo. Un espíritu. Un espíritu. Christopher, ¿por qué tú me estás hablando de espíritu? Porque usted va a entender que en el mundo espiritual no hay carne, hay espíritu. Repítelo, que mucha gente no lo entiende. Escuche, en el mundo espiritual no hay carne, lo que hay es espíritu. Alaba. Por eso usted no va a pelear con Christopher ni conmigo. Usted va a pelear con espíritu. Sí. Por eso el apóstol Pablo se para expresando diciendo en el libro, escucha esto de Efesios, dice, mira, escucha esto, nuestra guerra no son carnales. No. Yo le vengo a repetir a alguien aquí, nuestra guerra no son carnales. Que no te pierda. Porque el apóstol Pablo comienza a expresar aquí. El apóstol Pablo le gustaban los Juegos Olímpicos y él entendía, Dios mío, que ellos golpeaban su carne. Golpeaban, Dios mío. Escuche esto, pero el apóstol dice, espérense, vengan acá. Yo quiero darle un consejo. Siéntense aquí los jóvenes. Siéntense los caballeros, la dama, todo el mundo aquí. Apóstol, profeta, siéntense. Que vengo, le paco tu sepibato. Vengo, vengo a hablarle hoy. Pablo, ¿qué tú quieres? Dime, pero Pablo, ¿qué es lo que te pasa? Tú tienes mucha iglesia. Sí, pero hay un problema aquí en Corinto. Hay un problema en Éfeso que tengo que enseñarle con qué están peleando. Pablo, ¿por qué? Pablo, yo hablo lengua. No me importa que hable lengua, pero te vengo a enseñar con qué tú estás peleando. ¿Tú crees? Yo no vi a fulana peleando con su esposo. Dile a ella que la guerra no es con su esposo. ¿Tú crees que yo no vi a su esposo peleando con su esposa? Dile a él que no es la guerra, no es con su esposa. No. ¿Con quién es la guerra? La guerra con espíritu, con demonios. Por mucho tiempo los demonios estuvieron escondidos. ¿Por qué? Porque no entendían los humanos que había discernimiento espiritual. Me acuerdo yo en una ocasión que me paré aquí. Dije, Jehová, yo no sé con qué estoy peleando. Si no me dice con qué peleo, si no me enseña, suelto esto. Porque he escuchado con mucho tiempo que los evangélicos le han tenido miedo a ese espíritu. Sí, lo vengo a hablar aquí porque hay gente con miedo. Alaba. Evangélico miedoso. Mira, hay gente miedoso, mira. Tú no sabías que hay gente que no le gusta ver demonios. Alaba. Hay gente que no le gusta ver los espíritus. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Cómo tú le vas a tener miedo a un ejército que te está haciendo guerra? Entonces yo me paré y dije, mira Dios, hay un problema aquí. Yo quiero que tú me expliques. Mira, estoy recibiendo dardos, fuetazos. Me están golpeando. Yo no quiero que me golpeen. Dime aquí, el pastor no me ha dicho a mí. Los evangélicos no me han dicho a mí. Simplemente me dice que averigüe yo. Que vaya yo al mundo espiritual. Entonces yo ayuno, yo oro, yo clamo. Háblame aquí, Jehová. De repente Dios me mostró con qué estaba peleando. Pero ahora bien, Dios mío, nunca Dios te va a enseñar algo cuando tú no estás preparado. Lo voy a expresar aquí. Nunca Santo. Dios te va a enseñar algo cuando tú no estás preparado. Prepárate. Primeramente Dios te prepara, te capacita. Y cuando estés capacitado, entonces te muestra. Alaba. Por eso hay gente 9, 10 años y no han entrado al mundo espiritual. 10 años. No pueden percibir. Y hay personas que en el mundo tienen discernimiento. Pueden percibir los espíritus cuando se mueven. Escucha acá, Joan, que esto está serio aquí. Porque estamos hablando de discernimiento espiritual y cómo percibir lo que viene. Cuando tú tienes ese don activado, es muy difícil que un demonio te engañe. Dile a tu hermano, podrá engañar a Juan, pero a mí no me va a engañar. Cuidado. De engañar a Joan, pero a mí no me van a engañar. Porque yo entiendo, cuando una gente tiene ese don activado, puede entrar al mundo espiritual sin permiso. Hello. Santo. Hay espíritus que han querido venir para atacarte en la madrugada mientras tú duermes. Pero mientras tú estás durmiendo, él se le olvida que tú tienes discernimiento espiritual. Es más, un espíritu antes de entrar debe pedir permiso. Le he visto para tu. Entonces Juan comienza a expresar a Christopher. Porque Juan comienza a enseñar aquí. Porque hay gente que estaba encasilando Joan. Había gente, hermano, que no entendía, Dios mío, lo que estaban viendo. Hay personas que comienzan a ver espíritu de repente y se asustan, se embalan para la cama. Alaba. Sí, Christopher, ¿tú crees que yo no he visto eso? Antes yo tenía un miedo del mismo diablo. Porque tengo que ser sincero aquí. Y me acuerdo de un momento cuando yo quería ver, los espíritus, cuando quería entrar al mundo espiritual, algo aconteció. Dime, ¿qué pasó, Christopher? ¿Qué pasó? Sentí miedo, sentí temor, sentí que una tiniebla cubrió mi cuarto, sentí una opresión espiritual, sentí, hermano, que mi alma
más allá de mi cuerpo. Cuando sentí los pasos de los demonios que entraron a mi casa, de lo mismo llama al diablo que velo llegar, de lo mismo llama a los demonios que velo llegar. En ese momento, mientras estoy en la habitación arrodillado, sentí sentí un espíritu que estaba entrando. Cuando estaba entrando, yo sentí que la casa temblaba. Cuando estoy ahí, hermano, algo aconteció. Digo, ¿y qué es esto? Que no siento ahora mismo la presencia. Estoy sintiendo una mala influencia. Me di cuenta que era un espíritu. Ay, alaba. Pregúntame para dónde cogí. ¿Para dónde cogiste? Cogí para la cama. Dios Alaba, mío, chama. te Hay escondiste. gente aquí que me está mirando que están cogiendo para la cama. Están escondidos. Ey, en este tiempo quizás no se está usando mosquitero, pero en aquel tiempo yo usaba mosquitero. Alaba. Cuando hacía así, alaba, que me ponía la sábana. Hablamos en la mañana. Digo, hablamos mañana. Yo hablamos mañana. Estoy asustado porque hay veces que tú tienes espíritu y te asusta. Escucha Ay. acá. Y los demonios ahí es que cogen fuerza cuando tú Mira, coges mira, miedo. mira. Aquí todo el mundo ha pasado por eso. Claro. No me vengan a decir que usted ha sido el más guapo. Sí. Alaba. Yo cogí miedo. Me embalaba. Hay espíritu. Es más, yo sé que te ha pasado, Christopher. Claro. ¿Tú crees que no te ha pasado cuando tú estás en el monte? Que ministro. de repente está arrodillado. Escuro por aquí. Está escuro por allá. Las matas se están moviendo. Sí, y tú y hay sientes momentos sombra. que tú no tienes a nadie al lado. Y de repente está arrodillado. Y siente como que alguien viene. Hay tanto. Lo paso. Viene rápido por de ti. ¿Y sabes qué tú haces? Cuidado. Padre, cuidado. Ya estoy Se activado. marcan. Ay, Dios mío. Y se cupacato. Siente, Dios mío, unos pasos. Siente unos ojos gigantes que te están mirando. Siente unos ojos por aquí. Siente unos ojos por allá. Digo, ¿qué es lo que quieren que me están mirando? Espanto espiritual. Vean conmigo, espanto espiritual. Y hay gente que se han espantado. Anaco, hay demonios que vienen de repente. Cuando están llegando, Dios mío, se desaparecen. Escuche esto que me están llegando. Espanto espiritual. Hay veces, hermano, que tú dices, siento a alguien al lado mío. Hay espíritus que se me han sentado. Hay espíritus que me han puesto las manos atrás. Escucha que en el monte no va todo el mundo. En el monte se mueven cosas sobrenaturales. En el monte tú comienzas a percibir. Cuando desciende una luz gigante al monte. Cuando las nubes se mueven, cuando la oscuridad llega y se va. Ananse, escucha acá. Estamos hablando de discernimiento espiritual. Y tú me decías algo, Christopher. Vengo a activar discernimiento espiritual. Sí, amén. Hay pastores que tienen que discernir cuando un prójimo va a la iglesia y cuando se sienta en una silla. Le pistopi paco. Lo dijo. Porque Dios me presionó, Christopher. Muchas veces el diablo se está sentando en la silla. Sí. Y los pastores evangelistas no se están dando cuenta. ¿Por qué no se están dando cuenta? ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento espiritual. Discernimiento. No permita que esa vez se siente en la iglesia. Ay. No permita que esa vez se siente Dios en el trono. Debe tener cuidado, pastor. Comienza a orar, comienza a ayunar. El discernimiento espiritual debe volver a activarse en las iglesias. Se activa. Se va haciendo activación espiritual. Gente, hermanos, que no Ahora. estaban viendo. En el mundo espiritual Jehová lo activa hoy. Gente que no estaban percibiendo, Jehová lo vuelve a activar. Yo no sé, había gente que percibía quién estaba en pecado y quién no. Había gente que percibía cuando algo estaba marchando bien, cuando no. Lo que Dios está expresando aquí, vuelve de nuevo a activarte. Sepananzo. Hay gente que ya no está viendo nada. Wow. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ha dejado el discernimiento espiritual. Chama. Hay gente Vuelve a tu discernimiento. que tienen que volver a discernimiento espiritual. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque sin discernimiento espiritual, tú no sabes lo que está pasando al lado tuyo. Ni tampoco sabes con qué estás peleando. Ni tampoco sabes. El apóstol Pablo comienza a enseñar diciendo: no tenemos lucha en los contra carne ni sangre. El apóstol Pablo está expresando: no despierten, chama. No se dejen engañar. Porque hay gente que está dejando engañar porque no tiene
El discernimiento espiritual. Christopher, yo quiero que tú me expliques aquí. Wow. ¿Qué está pasando con la mayoría de los creyentes en este tiempo? ¿Qué está pasando con la gente que no está recibiendo y no puede percibir el mundo espiritual? Wow, Dios mío, lo que está pasando con la gente hoy en día es que ha dejado el discernimiento espiritual. Wow. Cuando tengo discernimiento espiritual puedo conocer los demonios. Estamos hablando de un tema, cómo percibir los espíritus en el mundo espiritual. Y hay gente que no puede percibir porque no tiene discernimiento de espíritu. Los demonios no simplemente tú lo ves cuando estás en la oración, sino que los demonios tú tendrás la cierta capacidad de entrar al mundo espiritual y ver los demonios allí en el mundo espiritual. Ahora bien, hay gente que no ha podido entrar al mundo espiritual porque todavía no tiene el discernimiento espiritual. Por eso le venimos a hablar en el día de hoy cómo tú puedes activar el discernimiento espiritual. Orando, clamando, intercediendo, pidiendo eso. Nunca Dios te va a dar un don que realmente ni tú mismo lo anhelas, ni tú mismo lo deseas. La Biblia dice que el apóstol Pablo hablando, quiero que anhelen los dones del Espíritu, porque cuando tú anhelas los dones del Espíritu, entonces los dones te caen atrás, los dones te siguen. Yo recuerdo que cuando yo inicié, estaba en primero de bachiller, se me acercó un profeta y me habló acerca de ese mismo verso que tú leíste. Y cuando lo primero que yo dije, wow, me llamó la atención, no fue el don de lengua, me llamó la atención, no el don de ciencia. Y yo dije, ¿qué significa eso de discernimiento de espíritu? Y él me dijo que tú puedes discernir entre lo bueno y lo malo, que tú puedes discernir cuando alguien es de Dios y cuando alguien no es de Dios. Yo dije, yo quiero eso. Y yo dije, yo quiero eso. De repente comencé a ayunar, comencé a orar, comencé a buscar a Dios, pero terrible, tremendo. Yo me acuerdo que me metí 40 días haciéndolo hasta las 6. Y yo dije, yo quiero discernimiento de espíritu, yo quiero eso. De repente cuando me entregaron eso, yo en la escuela llegaba y le decía a la gente, profeta, tú estás pensando esto. Y me decían, varón, ¿y cómo tú lo sabes? Y yo digo, lo estoy entrenando, lo estoy entrenando. Sí, porque usted tiene que entrenar sus dones. Si usted no le entrena, usted nunca lo podrá desarrollar a un cierto nivel donde Dios lo quiere llevar. Hay muchas veces que la gente dice quiero hablar lengua, pero no desarrolla el hablar en lengua porque nunca la suelta. Hay gente diciendo quiero desarrollar el don de ciencia, pero nunca ha activado ciencia en el mundo espiritual. De repente yo comenzaba a decirle a la gente, profeta, lo que tú estás pensando no lo hagas. Y la gente decía, profeta, pero ¿cómo tú lo sabes? Me paré delante de una muchacha y de repente le dije, mira, antes de tú hacer eso, primero consúltalo con Dios. La muchacha me dijo, pero varón, pero ¿cómo es que usted sabe lo que yo iba a hacer? Luego de repente una muchacha en mi iglesia comienzo a decirle, oye, anoche tú intentaste saquearte con una gilet y Dios te estaba viendo, no lo hagas porque Dios te está corrigiendo. La muchacha se para y me dice, pero varón, pero ¿cómo que usted sabe lo que le está pasando a la gente hoy en día? Fue que lo busqué en el mundo espiritual. Nada más ahí va. Fue que lo busqué en el mundo espiritual. Y hay gente que no van a poder percibir los espíritus porque no tienen el discernimiento espiritual activo. Pero hay otra gente que aunque no tengan el discernimiento, Dios le ha dado la cierta capacidad. Escucha esto. La cierta capacidad de poder ver espíritu. No todo el mundo está capacitado para ver espíritu. Escucha esto. No todo el mundo está capacitado para ver demonios. No todo el mundo está capacitado para entrar al mundo espiritual. Hay gente que simplemente van a ser evangélicos de silla, pero hay otros que van a ser evangélicos del mundo espiritual. Escucha esto. Y es muy fuerte, Christopher, escucharte hablar de cómo percibir cuando alguien está pasando quizás por un trauma también espiritual. Cuando alguien está siendo afectado por un espíritu. Sí. Cuando alguien está siendo afectado por un espíritu de depresión. Cuando alguien se quiere quitar la vida. Y todo eso se logra con el discernimiento espiritual. Donde tú te vienes dando cuenta qué está pasando con esa persona. Sí. Que tú estás tranquilo. De repente Dios comienza a hablarte a tu vida. Tú dices, pero wow, pero mira lo que está pasando con fulana, pero ella está así. Dios mío, el discernimiento espiritual se activa de repente con tus ojos espirituales. Y tú comienzas a percibir. Comienza a notar lo que está pasando con esa persona. Y eso me dice Dios, Christopher, el discernimiento espiritual, tú te das cuenta de lo que está pasando en la otra persona. Entonces, ahora, ¿cómo tú puedes ver? Dios mío, sí. De la única manera que usted puede ver es estando en el espíritu.
Hello, porque no es en la carne que tú vas a poder ver, es en el espíritu. Entonces hay espíritu que se están moviendo de una manera sobrenatural y hay gente que no le está mirando. Hay espíritus de repente que yo no puedo ver que están ahí, pero con el discernimiento espiritual me doy cuenta. Ay, sí, claro. Hay brujas que quizás tú no puedes ver, pero con el discernimiento espiritual te das cuenta que está pasando por ahí. Tú sientes. Es más, el discernimiento espiritual es tan sobrenatural que el discernimiento te da la cierta capacidad de tú oler ambientes que no son de Dios. Sí, porque hay ambientes, por eso lo que es el olfato de la nariz, que tú puedes olfatear los espíritus en el mundo el olor espiritual. Porque un olor de un demonio no es el mismo igual que un ángel. Alaba. Sí, porque hay diferentes olores en el mundo espiritual. Diferentes. Hay aromas diferentes. Entonces, cuando hay atmósfera de presencia, cuando hay un ángel en el lugar, tú percibes lo que está pasando. Por eso, cuando hay una atmósfera, Dios mío, satánica, o una atmósfera de la tiniebla que llega, tu mismo espíritu percibe algo está pasando aquí en el lugar. En pocas palabras, cuando un brujo, escuche esto, entra a una iglesia que comienza a invocar su espíritu, que comienza a hacer una brujería, todo aquel que tenga, Dios mío, el olfato, Dios mío, puede percibir lo que está pasando en el lugar. Le da un olor raro, shamananzo mikan, un aroma raro. Dice, hay algo aquí, alguien tiene una brujería, alguien está embrujando la iglesia. Alabas. Y hay algo que echa los brujos, el que hipnotiza a los que están al lado. Es más, si tú te fijas, un brujo nunca se va a sentar sobre alguien que pueda percibir lo que está pasando en el lugar. Sobre un frío. No, está buscando uno que tenga muerto. El discernimiento espiritual. ¿Cuánta gente en las iglesias están muertos espiritualmente? No perciben. Alaba. Por eso los brujos se están sentando atrás, velando a la gente que están en el cementerio. Los brujos se están sentando atrás y la gente no percibe. Alaba lo que está invocando. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento espiritual. Cuando hay una viejita, cuando hay un viejito que comienza a pasearse, Dios mío, y no deja de adorar. Me acuerdo yo, años atrás, hace 4 o 5 años, que de repente iban los brujos a las iglesias. Pregúntame qué pasaba. De repente, él comenzaba a invocar, a hacer cosas raras. La gente al lado de él estaba normal. Pero de repente, yo veía a esa viejita que siempre iban a los retiros. Van sopacón. De repente comenzaban a pasearse de allá para acá. Y ay, padre, escucha acá, Christopher. Y de repente, comenzaban a hablar lengua. Ufandi, vaya. Comenzaban a señalar. El brujo estaba inquieto, no podía moverse. De repente les ponían cadenas espirituales. Escuche esto. Esa viejita que no salen en afiche, esa viejita que no predican, son viejitas que ven en el mundo. Que vuelvan a la viejita, que vuelvan a esos viejitos, que vuelvan la gente que miraban cuando venía un brujo y cuando Mire, no invente con esa viejita. Esa viejita no invente era con la alerta espiritual. Hay gente que tiene lentes espirituales. Alertas espirituales eran esa viejita. ¿Sabe qué hacían los brujitos? Dios mío, se ponían inquietos porque la que venía comenzaba a percibir que había algo raro. Alaba, decía, hay un brujo en la iglesia. ¿Sabe qué hacía el brujo? Salía corriendo. Y yo me decía, Christopher, para que los brujos no vuelvan a engañar, a hipnotizar a los evangélicos, porque hay evangélicos hipnotizados dentro de las iglesias. Escucha acá, me bajó esta suavecita. Los brujos lo están hipnotizando en las iglesias, lo están cegando, donde ellos no ven nada, donde hay brujos que van vestidos de cristianos, van con saco, van con corbata, y también brujos, cuidado que no se me van a quedar, van, Dios mío, con una falda larga hasta los tobillos. Alaba, y nada más mueven la cabeza porque no pueden adorar a Dios. Sama, están así. Pregúntame cómo. ¿Cómo están? Como la lechuza. Comienzan a decir, alaba. Di conmigo, te conozco, diablo. Aunque venga la inflación. Levántame la mano si no eres de tu reino. Digan conmigo, los brujos no pueden adorar a Dios. Ellos no levantan la mano. La bruja no puede levantar la mano. Es que no pueden. Si levanto la mano, paiso, van para tierra.
Ay, Dios mío, van pa'l Camsu. Escucha acá para que usted se dé cuenta. Cuando vaya un brujo a su iglesia o cuando vaya un brujo, se va a dar cuenta que ellos no alaban. Se va a dar cuenta que ellos no levantan la mano, ni dicen gloria, ni dicen santo. Están callados. Están como los católicos. Ay, Dios mío. Están así. Dicen comunión, pero están endiablados. Alaba. Se manejan. Miren, no te dejen engañar. Dije que están en comunión. Alaba. Pero están más endiablados que el mismo diablo. Amar con baile. Lo que Dios me está expresando aquí es que la iglesia tiene que despertar para que no se engañaban. Si acabó de que estén hipnotizando la iglesia, si acabó de que están mandando enviaciones y no se estén dando cuenta, un pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces Dios va a levantar a los Pablos de este tiempo que tengan discernimiento espiritual. Si acabó de que Isabel esté gobernando las iglesias, si acabó de que la serpiente está haciendo caer a los jóvenes, si acabó de que esa maestra te esté hipnotizando, te esté seduciendo, porque escucha acá. Dios mío. Hay gente siendo seducido por serpientes. Siendo seducido por serpientes. Sí, profeta, evangelista, adoradora, apóstol. Cuídate. Siendo seducido por serpientes. Digan Cuídate. conmigo, cuídate. Dios mío. No, lo voy a decir, dile, cuídate. Alaba, esa serpiente, no coge esa. Bato, postepi, bato. Esa serpiente, Dios mío, no coge esa. Entonces te darás cuenta cuando tengas discernimiento espiritual. Es más, me vete aquí para terminar. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo un evangelista bien usado por Dios. Ese evangelista de repente estaba en cruzada, viajando, haciendo cosas grandes en Dios. Pero algo aconteció. Había una mujer que siempre lo seguía toda la cruzada. Él viajaba aquí, la mujer también iba para allí. Él viajaba allá, la mujer también iba allá. Pero algo aconteció. De repente de una cruzada inmensa, de repente se iba a quedar en un hotel. Y en ese hotel donde se iba a quedar, de repente la mujer le tiró. Dios mío, yo quiero saber dónde tú estás, en qué nación. Alaba, el peligro de él fue que dio la dirección. El peligro de él fue que digo dónde estaba. Escucha estos principios. Número 1, nunca le diga a la serpiente dónde tú estás. Principio número 2, nunca le dé tu dirección. Principio número 3, tienes que cuidarte. Alaba, porque hay gente buscando tus pasos para llegarte allá. Pregúntame qué pasó. ¿Qué pasó? La mujer le llegó allá. Cuando llega allá al hotel, alaba, la mujer le pidió una oración. Pregúntame qué pasó después de la oración. Pasó algo que no tenía que pasar. Porque hay cosas que pasan que no tienen que pasar porque tú quieres. Alaba, por eso Dios le dio libre albedrío al hombre. Sama, para saber, Dios mío, discernir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando de repente de allá, hermanos, cayeron en pecado. Cuando caen en pecado, que el hombre está ahí llorando, sufriendo. ¿Sabe qué le dice la mujer? Yo fui enviada por mi madre, que bruja. Durante mucho tiempo te he estado vigilando. Por mucho tiempo te he estado persiguiendo. Y tú no te dabas cuenta. Yo soy enviada por mi madre, la bruja más poderosa de una nación. Y ya yo cumplí mi objetivo. Lo que yo estoy expresando aquí, cuídate, evangelista, cuídate, profeta, cuídate, salmista. Cuídate. Por más agenda que tú tengas, por más viaje que tú tengas, por más usado que tú seas, cuídate. Tienes que discernir cuando algo viene de Dios y cuando no de Dios. Escucha acá. Wow. Principio número 1. Para activar el discernimiento espiritual, orar. No dejes de orar. Santo. No dejes de estar desconectado, conéctate. Y al mundo espiritual, para poder percibir, debe tener el espíritu. Santo. Y ese nunca vio los carros de fuego ni los ángeles mientras estuvo en la carne. Wow. Por el día que Eliseo oró, le quitó una venda de los ojos, comenzó a ver los ángeles. Sí. Por eso hay algo que tienen que quitar de los ojos para que pueda ver. Porque si no, nunca va a poder percibir lo que está pasando en el mundo espiritual. Dios mío, tremendo, tremendo, de verdad que sí, hermano mío. Estuvo poderoso, extraordinario tiempo, el que vivimos en la presencia del Señor. Usted tiene que entender cómo percibir los espíritus, hermano, los espíritus en el mundo espiritual. Es realmente algo impresionante que hoy en día carecemos de discernimiento espiritual. O la iglesia carece de discernimiento espiritual, carece de anhelar los dones. Hermanito, de verdad que sí, que así como prospera tu alma, pueda prosperar lo que
ofrendas en Cristo de Jesús. Declaramos bendición, expansión en estos próximos días y en todos los años que esté sobre la faz de la tierra. Bendecimos a la audiencia que está conectada con nosotros. Le pedimos que se suscriba al canal, active la campanita, dele me gusta y ponga debajo de los comentarios la palabra que más le impactó de este video. Si quiere segunda parte, pídala, porque yo sé que el profeta chino se compromete a darle esa segunda parte. Se despide de usted su hermano y su amigo Christopher Arias. Christopher Aquino. Y esto fue Saliendo del Anonimato. Shalom.